sabemos que está ocurriendo en Italia. A ver, en España, Juan Pedro de Frutos es periodista, está en Madrid, tengo entendido. Hola Juan Pedro, un abrazo grande. Hola Eduardo, un abrazo para vosotros y felices fiestas, que ya estamos casi. Claro, ya estamos. Acá estamos en el momento fiesta-verano, fiesta el enero-agosto de ustedes, y ojalá no se cometa el mismo error que Europa, ¿no? Donde todo el mundo se relajó, y después llegaron las consecuencias. Efectivamente, lo comentamos la última vez que hablamos, pues que es un poco lo que podía pasar, que aquí en Europa se relajó en general todos los países, y tuvimos esa segunda ola, empezando por Madrid, que es el núcleo más grande de densidad de población, que eso en una pandemia pues siempre es un valor añadido, para mal en este caso, y bueno, pues en vuestro caso tenéis la parte del verano que ya sufrimos en Europa, que se junta con las festividades que en nuestro caso los datos ya anuncian una tercera ola y esperemos que última, que ha llevado, bueno, pues a poner un poco a las autoridades ir con pies de plomo, aunque la vacuna nosotros ya la tenemos, o ya por lo menos desde el Ministerio de Sanidad, indicará que se empezará a suministrar en residencias de ancianos y a personal sanitario a partir ya de la semana que viene, que entramos en ese periodo final de año, 27-28 de diciembre. Sí. Contame cuál es la realidad hoy, con segunda ola o tercera ola, la gente cansada de estar guardada, entonces salió y empezaron a salir a tomar algo y a hacer fiestas clandestinas. ¿Esa marcha y contramarcha sigue ocurriendo allí en España? Eso es. Al acabar el confinamiento, por razones de turismo, hubo que pues apresurarlo un mes dentro de lo que se preveía, y el presidente de gobierno y el resto de autoridades, bueno, pues incitaron a que hubiera un movimiento turístico, un consumo que dentro de lo moderado a perder el miedo al virus, ¿no? Fue ese uno de los eslóganes que se anunciaron en los medios nacionales. A partir de ahí, efectivamente, como comentas, fiestas clandestinas, luego los jóvenes con el botellón, bueno, beber en la calle, en este caso, a escondidas de las autoridades, y luego la parte personal o correspondiente de aquellas personas que bien iban a tomar algo dentro de lo que establece la ley, pero incumplían la norma de las mascarillas, que aquí hay que recordar en España se ha tenido la legislación más dura respecto a este tema, casi en todo el mundo, y bueno, pues son esa pequeña suma que poco a poco ha generado esta segunda ola y esta tercera que comienza, según los expertos, desde hace nada, un par de días. Estamos hablando del día 19, acabarán los chavales el cole ahora. Vamos, o sea que estos días, básicamente. Vos sabés que el hecho de hablar con expertos hace que, no sé, a mí yo tengo esa, no digo sensación porque es certeza para mí en lo personal, que solo sé que no sé nada la ciencia en el mundo sobre este tema. Sí, exactamente. Hay que recordar que la OMS empezó dando palos de ciego sobre lo que ahora dicta algo, pues cátedra, ¿no? En este sentido, decía que las mascarillas que no eran útiles, que por ejemplo no había propagación por aerosoles, cuando varios estudios ya alertaban de ello unos 3 meses antes, y bueno, pues así podemos indicar una gran retahíla desde aquel famoso el coronavirus es solamente un resfriado, de repente pues resulta que dobla la mortalidad, más que dobla la mortalidad que uno de los peores años de la gripe, ¿no? Que era así el espejo que se comparaba, es decir, fue un infortunio o una cadena de desinformación, como queramos decirlo en este sentido, porque la verdad es escuchar a expertos ha sido un poco desalentador, sobre todo los primeros meses de pandemia. Sobre la vacuna, ¿cómo tenés ahí la sociedad? Acá está bien dividida. Hay un porcentaje en crecimiento que dice no confío en la vacuna, no me vacuno. No que son antivacunas, sino que tienen las dudas. Por acá la que viene es la Sputnik V, la rusa. Pfizer recién ahora firmaron ahí algún acuerdo de emergencia, no se entiende bien qué firmaron, pero viste, tenés parte de la población importante que dice no tengo confianza en la vacuna. ¿Por ahí? Es igual, o sea, es exactamente Mirá igual. vos. Se hizo claro, preguntas a la población al respecto, el 50%, más del 50% dice que no se la pondría ahora, que se coma los efectos secundarios, literalmente, y ya luego, si veo que es segura, me la pongo.
Ahora bien, también hay un porcentaje grande de la población dentro de ese no, es decir, que no es que sea antivacunas, es decir, si tiene a su hijo, pues le va a poner la vacuna, Sí. pero como hay tan poca información al respecto, por lo menos no tan clara como en otros casos, al ser una vacuna que ataca directamente al genoma, que está basada en el genoma, que no es como las que tenemos hasta ahora. Claro, los efectos secundarios, ver a una enfermera en Reino Unido que se desmaya, los falsos positivos de VIH, todo eso genera al final ese miedo, esa incertidumbre, que seguramente se vaya pasando con la primera tanda de vacunación y ya se vea que, bueno, pues estos efectos secundarios son muy raros, son en un grupo muy escogido de población o incluso casi o tirando a cero, y que a partir de ahí, pues evidentemente todo se irá vacunando hasta más o menos verano, que será lo que tiene aquí en España pensado el gobierno, es decir, que lleguemos a verano con una inmunidad de grupo. Dicen, bueno, habrá que verlo, pero por lo menos gran parte de la población sí que estará vacunada. Claro, claro, claro. Y en el mientras tanto, la economía, vos que sos bien hombre de números, ¿está estabilizando o no? ¿Sigue en decadencia? Hay distintas señales que indican que vamos todavía en un camino un poquito descendente. Es decir, Sí. estamos hablando de que, por ejemplo, los coches, que es un gran indicador en nuestro país, creo que también con vosotros también, allá en Argentina, de lo que sería el gasto particular, Uh-huh. aquí el coche nuevo ha bajado bastante, estas matriculaciones. La gente opta por un coche que tiene 4 o 5 años, un coche de ocasión, incluso a veces de gasolina. Es decir, hay los que aún tienen trabajo, los que aún tienen esa capacidad, sí, bueno, tímidamente. Sin embargo, atendemos a factores como el consumo energético ha caído, que sin embargo en invierno suele subir, porque es un invierno, aquí tenemos un invierno frío en España, en lo general. Entonces, claro, eso más esa caída que ya teníamos antes de la época COVID, no augura que vayamos a entrar en un 2021 en plenas facultades, y más sobre todo con un comercio exterior que se ha ralentizado tanto, y sobre todo con una más que probable subida del salario mínimo, y a lo mejor que quieren llevarlo a buen término, que la jornada laboral se reduzca hasta esos 4 días. Es decir, estamos en un punto en el que hay que ver muchas cosas, los indicadores generalmente no son muy esperanzadores, y el comercio internacional tampoco tiene visos de recuperarse en un par de meses. Claro, 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 claro. Vos estás en España y sabés bien qué está pasando con Londres, qué pasa con Italia. Salen del país, se quedan guardaditos, y no solo del país, sino en región por región, localidad por localidad. ¿Se mueve allí en España el ciudadano o se queda quietito? Ahora conociendo estos resultados. Bueno, depende, Eduardo. A ver, hay que matizar, es decir, o sea, la mayoría de la gente que al principio optó por ir a una segunda residencia, generalmente se ha quedado allí. Ahora bien, por ejemplo, yo he tenido que moverme 2 veces por necesidades imperiosas. Bueno, no me encontré ningún control en esos 2 viajes que tuve que hacer. O sea, llevaba mis correspondientes papeles y demás, pero no me hizo falta. Es decir, se ve que hay trasiego, no tanto como antes, pero sí que no ha dejado de haber esa afluencia de movimiento. O sea, por eso digo que depende, hay que matizarlo. O sea, no es lo de antes, tampoco es que no haya nada, pero no ha dejado de moverse la población por ello, por unas causas o por otras, porque evidentemente es complicado ir controlando cada coche y ver hacia dónde se mueve, si va a trabajar, si va a ver a su hijo o a su hermano. No es fácil lo que nos está pasando a todos, ¿no? Como profesional, ¿vos cómo lo llevas? Ahí digo porque como profesional, en cuanto a lo académico, hay un cambio en el mundo, pasa todo a lo virtual, muy poco presencial. Incluso hay compañías que se notan aquí en Argentina, ya dan por hecho vaciar las oficinas, vaciar los edificios y el personal trabaja en forma remota. Efectivamente, yo de hecho llevo trabajando de forma remota desde el comienzo de la pandemia. Lo que afecta a mí, aparte de mi trabajo, es decir, pues, sobre todo la parte de comunicación, de estar en medios, no hay ningún problema al respecto, porque igual que tienes una reunión física, la tienes telemática, pero, por ejemplo, como tiene mi cuñado, que es ir a mantenimiento de gran maquinaria, por ejemplo, él no puede, ¿no?
En mi caso es bastante sencillo e incluso diría que positivo, porque también esa parte de posicionamiento online, sobre todo esa gente que tiende o que ya deja o que se tiende a informar y a ver todo más online, pues al final ayuda. Es decir, no es que la publicidad sea como antes, hay que reconocerlo, pero sí que el mundo digital está siendo cada vez más reforzado. O sea, una tienda que ahora mismo es de barrio, pues que es una papelería, se ha tenido que reconvertir a parte digital. Entonces, en ese sentido, es mal por la parte de lo que es tradicional, pero bien también porque la digitalización está siendo muy positiva, la experiencia es muy positiva y en el caso, pues por ejemplo, en nuestro sector, que se puede hacer en cualquier parte del mundo, quizá marque un cambio de tendencia y para lo que estamos viviendo ahora mismo, o sea, mucha más de localización de gastos, al final alguna reunión física de vez en cuando, pero sobre todo el grueso se está demostrando que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Te mando un fuerte abrazo, Juan Pedro, felicidades allí a toda tu gente. Gracias. Igualmente, Eduardo. Gracias, muy amable. Juan Pedro de Fruto, es periodista allí en